Podemos comenzar. Bueno. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, gracias por estar acá en esta nueva acción que llevamos adelante en el distrito, estas nuevas jornadas. Bueno, la verdad que muy contentos, hace varios meses que venimos pensando y intentando arribar a la concreción de esta charla, este ciclo, esta jornada. Puede tener múltiples miradas, pero muy contentos de poder concretarlo. Agradecer a las 4 arquitectas que van a estar dando este ciclo, perteneciente a 2 estudios, de Verdea, y discúlpenme que el otro me confunde, no quiero estirar a la vista exactamente, que son las arquitectas Carolina Greff, María Eugenia Germano, Evangelina Pulidori y Bettina Tomei. Es muy importante para nosotros, en función de lo que estamos viviendo en general, digamos, como para hacer una breve introducción, tampoco los quiero demorar mucho, así ya comienzan rápidamente con las tareas y las exposiciones, pero me parece, o nos pareció siempre, desde el distrito, importante los momentos que estamos viviendo en función de unos momentos complejos y críticos, creo, a nivel global, en donde se hace ya urgente, necesario, y a las pruebas de los datos relevados, ya no queda lugar a la duda. Y ayer, justamente hablando de la jornada sobre energía renovable, recordábamos el último informe presentado en la ONU por esta oficina intergubernamental que trabaja para el estudio de cambio climático y calentamiento global, y realmente hablábamos y decíamos de lo tétrico y de lo extremo que estamos viviendo, digamos, en cuanto a los datos, y a este punto que cada vez está más cerca del no retorno, ¿no? Se habla de aproximadamente 15 años como límite, lo cual no es nada. Así que desde el distrito, de las instituciones, nos parece muy importante poner el tema, quizás tímidamente, pero me parece que es importante, con diferentes acciones, poder poner el tema sobre la mesa desde diferentes ángulos, y creo que este es uno concreto, ¿no? La semana que viene está saliendo el número de nuestra tradicional revista Origen, dedicada exclusivamente a arquitectura sustentable, desarrollo sostenible, urbanismo ecológico, un poco también para poder empezar a consolidar o dejar establecido estas áreas temáticas como urgente, ¿no? Creo que en el caso como actividad profesional, que nos compete y que nos comprende, me parece muy importante la charla que van a desarrollar, o el ciclo que se va a desarrollar por estas 4 arquitectas, porque la idea es justamente que, en lo particular, y saliendo un poco de esa situación global, internacional, pensar cómo desde lo local y desde la acción, desde lo individual, pero también haciéndolo colectivo, podemos aportar nuestro granito de arena en poder llevar adelante una acción profesional, digamos, entregando un poco a partir de nuestra expertise, de nuestra formación, de nuestras vocaciones, poder consolidar a partir de tecnologías, que me parece también importante, ¿no? Este rescate y este traer a una situación contemporánea, tecnología, estrategias, técnicas que son realmente pertinentes, ¿no? Y vigentes. Me parece importante que las regiones, en sus diferentes modos de expresarse a partir de su situación o de construcción, o de diferentes maneras de poder consolidar vivienda, refugio, espacios habitables, lo pueden hacer con los recursos que están a la mano, ¿no? Creo que nuestra humanidad, a lo largo de toda la historia, ha podido valerse de simples herramientas, que luego fuimos sofisticando, pero me parece importante poder recuperar y poder hablar de estas cosas ahora. Así que es realmente un placer poder contar con estas jornadas, poder tener a estas 4 arquitectas que nos van a hablar a lo largo de 3 jornadas, introducir en diferentes dimensiones de la temática. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos por la convocatoria. Celebro la gran participación, realmente ha habido
una llegada y un interés generalizado que nos pone muy contentos a todos. Sentir que, bueno, que es por acá por donde hay que seguir trabajando, que queda mucho, pero bueno, saber que también nosotros es un lugar para que ustedes cuenten y es un lugar para poder desarrollar esto, que creo que está en una etapa crucial como para dar ese quiebre, digamos, ¿no? Y consolidar un camino, porque digo, a partir de lo normativo, a partir de cuestiones que han sido muy difíciles de luchar y creo que parte de las colegas que están hoy acá exponiendo trabajaron y trabajan mucho por lograr estos logros. Así que bueno, básicamente y esencialmente quería decir simplemente esa introducción, dar apertura y pasar rápidamente a sus exposiciones, así que no los demoro más. Gracias por estar acá. Así que no sé, Caro, quién es hoy la que comienza, la que abre el tema, las dejo en libertad. Si se me escapó algo, me lo hacen saber. No, gracias, Julián. No, re completito. Va a ser Mario la que arranque acá la exposición. Bueno, primero vamos, ahora les comparto pantalla. Bien. Bueno, inicialmente, bueno, contarles que somos dos estudios de arquitectura, que trabajamos proyectando y construyendo obra con tierra cruda estabilizada. Toda la exposición está hecha sobre la base de obras, la mayoría de las obras que vamos a presentar son obras que nosotras construimos, proyectamos, diseñamos, tuvimos participación en alguna o en todas las instancias de la obra. Hay algunos ejemplos que puedan, a lo largo, digamos, de la charla que vamos a tener, que van a ser a nivel internacional, pero tratamos de mostrar eso. Y son obras en un contexto, en el contexto regional, de lo que es la zona de el litoral argentino y zona centro, digamos, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, son las obras en el territorio en el que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Las tres charlas que vamos a estar desarrollando, es, es una introducción al diseño bioclimático, son charlas que hacen un repaso de los contenidos que tenemos de diseño en general y bioclimático en particular. Es una charla abierta, está dirigida no solamente a arquitectos, sino a técnicos y a cualquier persona que esté interesada en la construcción con tierra. Entonces a veces vamos a encontrar que hay algunos lenguajes o modos de comunicación que puedan resultar básicos para quienes tienen conocimiento de formación de arquitectura o técnicos, pero tiene que ver con el público al que hicimos la convocatoria en general. Y arrancamos con... Ajá, dale, Caro. No, un poco antes de arrancar, dar el paneo completo como para que todos tengan más o menos presente cómo van a ser los encuentros, así como en general, el día de hoy vamos a tratar sobre la arquitectura bioclimática, el concepto de la arquitectura bioclimática, los parámetros de localización, los parámetros climáticos, los parámetros de uso, los parámetros edilicios y algo de la materialidad. Eso es más o menos conceptualmente lo que vamos a abordar en esta primera instancia. En la segunda ya nos vamos a meter mucho más directamente en lo que es las tecnologías, o sea, las diferentes técnicas, vamos a explicar diferentes técnicas de construcción con tierra, las más usadas por ahí en la región y de las que nosotros hemos tenido más experiencia. Bueno, cómo es la composición de la tierra para la construcción, los beneficios que trae, y bueno, después vamos a abordar también el tema de cubiertas verdes, diferentes soluciones constructivas y componentes de este tipo de tecnologías. Y por último, el último encuentro va a tener que ver con la parte normativa, que es una de las cuestiones cruciales en este tipo de tecnologías no tan conocidas, que vamos a ver como un enfoque un poco más general y después más hincapié en lo local, cuáles son los avances a nivel local en relación a las normativas de las diferentes comunas y municipios sobre este tipo de construcción. Claro, puntualmente sobre construcción con tierra cruda. Bien, y arrancamos. Lo que
conoce como arquitectura bioclimática, surge en los años 70 y se concibe teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles, sol, vegetación, lluvia, vientos, más que esos, aguas, ríos, vegetación existente sobre suelo, en general todas las condiciones, los recursos disponibles, para disminuir los impactos ambientales, reducir los consumos de energía y mejorar las condiciones de confort del usuario. Digamos, esto es lo que básicamente surge, como decimos, como concepto de arquitectura bioclimática en los 70. Actualmente, bueno, aparte de lo que decía Julio, la situación en la que nos encontramos con el calentamiento global y la incidencia que tiene la construcción convencional, como la conocemos al momento, nos hace a todos repensar desde nuestro lugar de proyectistas y constructores y habitantes de arquitectura, en que tenemos que repensar cómo construimos y habitamos los espacios, y a partir de ahí es que esto a lo mejor toma ahora nuevamente la importancia de pensar en la arquitectura bioclimática. Si bien, perdón, Mariu, Sí. sabemos, y por el contexto, digo, de estar en el colegio de arquitectos, está bueno aclarar que no desconocemos que la construcción, que la arquitectura bioclimática es casi tan antigua, es tan antigua como la arquitectura misma, y siempre existieron grandes maestros y grandes proyectistas que utilizan los recursos bioclimáticos para diseñar. Nosotros lo que estamos tratando es de ver cuándo se comenzó a identificar este criterio de lo bioclimático, y se empieza también a trabajar dentro de ese concepto el uso de materiales, también la huella de carbono de los materiales. O sea, esa sería como la línea por la que empezamos a charlar. No es que desconozcamos, que creamos que en los 70 se empezó, y que esto es lo único que existe como arquitectura bioclimática. Eso. Perdón, esta charla, una aclaración, va a ser así dinámica, vamos a estar las Muchas cuatro aclaraciones, por las dudas para aclarar, porque somos muy charletas, pero bueno, la idea es también que no se aburran tanto escuchando siempre a la misma persona, entonces bueno, vamos a ir aportando un poco sobre la base de la exposición de alguna, vamos a ir metiendo cuchara. No, un informe a acotar en base a lo que decía Mariu y a Evangelina y lo que hablaba Julio al principio, que hubo un informe hace poco de la ONU de que de la operación y construcción de edificios producen el 38% de todas las emisiones de dióxido de carbono relacionados con la energía. Y bueno, un poco en esa línea, ser conscientes que como que hay que revisar un poco el tema de la huella de carbono en el modo en que proyectamos y construimos los edificios actualmente. Y bueno, esto es parte de eso, digamos. Bueno, arrancamos entonces con los parámetros preexistentes utilizados como recurso de diseño bioclimático. Esto tiene que ver con lo que muchas veces cuando iniciamos el proyecto, cuando empezamos a pensar la construcción que tenemos que hacer, hay como un estigma así de que tenemos una hoja en blanco, que pareciera que no hay información previa de dónde tomarnos, o que la información previa puede llegar a ser los usos solamente que va a tener esa construcción, como si no hubiese información en el territorio que ya nos va a estar sirviendo como recurso para el diseño. Entonces, vamos a hablar de uno de los primeros, que es el parámetro de localización. El lugar de emplazamiento, la orientación, latitud y longitud, la zona ambiental y las características del paisaje del lugar donde nos vamos a estar encontrando. Generalmente, lo primero que hacemos es esto de acudir al Google Maps y ubicar en Google dónde tenemos el terreno y orientarnos como rápidamente en qué lugar se encuentra el terreno en relación al territorio, ¿no? De ahí podemos sacar información como la latitud y la longitud, que después nos va a servir para otro recurso. Y bueno, en primera instancia acá, por ejemplo, tenemos comparados dos terrenos, uno que está en el delta del Tigre,
y otro que está en Santa Fe, en Arroyo Leyes. Y bueno, la primera información es que tenemos la cantidad de vegetación que encontramos en uno, la ausencia prácticamente completa en el otro, la proximidad al río que tenemos en el delta del Tigre. El caso del proyecto de Santa Fe también está cerca del río, pero no a esta escala, digamos, está a 1 kilómetro más o menos del río, el terreno. Entonces también se puede acceder a ese paisaje y a ese recurso que es el río como recurso para tenerlo en cuenta a la hora de proyectar y diseñar. Obviamente las orientaciones, norte-sur, hacia dónde tenemos orientado el terreno, y bueno, rápidamente los límites, en fin, las características primeras que podemos tomar con el relevamiento del Google Maps, y después es la llegada, la visita, la permanencia en el terreno. Otra cuestión que tiene que ver con lo que es lo general de la ubicación de nuestro terreno es la zona bioambiental en la que nos encontramos. Esta es una información que tenemos en la norma IRAM 11.602, es una clasificación bioambiental de República Argentina, y podemos de manera general entender cuáles son las características de temperatura, amplitud térmica, humedad, presión, con la que vamos a tener que estar trabajando en general, que caracterizan al territorio donde nos encontramos. Acá tenemos marcadas las dos zonas donde trabajamos nosotras 4, que es la zona bioambiental 2 y la 3, una es cálida y la otra es templada, y una información que también es importante y que es común a las dos, que es la amplitud térmica que tiene estas dos zonas. Son menores a 14 grados, la amplitud térmica es la diferencia de temperatura promedio que tenemos entre el día y la noche, y que es un recurso que podemos aprovechar, digamos, tener en cuenta y aprovechar para nuestro proyecto, para nuestro diseño bioclimático. Los parámetros climáticos. Las temperaturas medias anuales, máximas y mínimas, los vientos, dirección, velocidad, frecuencia, las lluvias, la amplitud térmica y la humedad relativa. Esta es otra información que vamos a estar recolectando, que no nos la da el terreno en su información inmediata, sino que es información que nosotros podemos obtener desde otros recursos, de otras fuentes. Acá, por ejemplo, las temperaturas promedio, mínimas y máximas mensuales históricas, tenemos de Santa Fe y de Buenos Aires, ¿no? Son temperaturas promedio anuales, y lo que vemos es las temperaturas máximas. Esta es una comparación entre las dos ciudades. Las temperaturas máximas, entre casi 32 grados y bajan a 14, 15 grados, y las temperaturas mínimas. Y lo que nosotros marcamos acá en esta franja amarilla es la zona de confort, que oscila entre los 18 y 26 grados. Es la temperatura más agradable, que en general es la que podemos tener en invierno, en otoño y en primavera. Y bueno, es esa temperatura la que vamos a estar queriendo buscar para nuestros ambientes. Y otra cuestión con respecto al confort térmico que podemos llegar a tener, es el confort que podemos tener con la humedad relativa de los ambientes, que van a estar oscilando entre los 40 y el 60%. Es información que tenemos que también tener en cuenta para ver cómo la aprovechamos, cómo como recurso tenemos que reforzar para conservar esa temperatura, para aislarla, en fin, en qué momentos van a ser y con qué recursos de diseño podemos retenerla o mantenerla fuera, digamos. El asoleamiento, obviamente, es otra de las estrategias. Generalmente hay como una lectura rápida del sol sale por el este y se pone por el oeste, baja un poco más en invierno, está más alta en verano, pero bueno, acá hay herramientas de medición. Esto es información que podemos sacar en una página que después les vamos a compartir, donde uno con la latitud y la longitud ubica el terreno en el que va a estar trabajando. Acá tenemos otra vez el caso del delta del Tigre y el caso de Arroyo Leyes en Santa Fe, y vemos el cono de recorrido del sol. Lo que estamos viendo es, la franja amarilla es la franja completa del sol. La línea que está hacia arriba, que es la línea negra, tenemos el círculo, ¿no? Y la línea que se encuentra en la parte superior, que es la línea negra,
muestra el recorrido del Sol durante el invierno. Cada puntito es una hora de sol. Entonces ahí lo que vemos es que durante el invierno el Sol sale más hacia el norte, se pone más hacia el norte, tenemos menor cantidad de horas de sol. ¿Y cuál es el recorrido que hace en relación a ese terreno? La línea negra que está por debajo es del verano, sería el 21 de diciembre. Entonces ahí vemos que el Sol sale un poco más al sur, se pone un poco más al sur, y va mucho más vertical su recorrido, y tiene muchas más horas de sol. En el medio tenemos marcada una línea amarilla que está marcando el 21 de septiembre, lo que sería esta época que estamos ahora. Entonces ahí se está viendo cómo el Sol está subiendo en su recorrido de lo que es el invierno hacia el verano, está subiendo en su recorrido y va ampliando la cantidad de horas de sol. Bueno, este es un recurso que tenemos para el diseño y que la página tiene muchas más herramientas donde se pueden ver muchas más cosas relacionadas a lo que es el estudio zonal sobre la Tierra. En relación al viento, generalmente lo que también tenemos como un concepto general es los vientos sur vienen son fríos, los vientos norte son cálidos, pero hay formas de entender y de aplicar no solamente la temperatura que tenga ese viento, sino la frecuencia y la velocidad con la que los recibimos en nuestro territorio. Esta información es de Buenos Aires, y acá tenemos que tenemos la frecuencia anual en invierno y en verano, ¿no? Marcados con diferentes colores. Entonces vemos que la frecuencia de vientos generalmente son del noreste, del este y del sudeste, en base a 1000 mediciones, ¿no? Anuales que se tomaron para hacer esta información. Mientras que la velocidad de los vientos suele ser más fuerte del oeste, del norte y del sudoeste. Y esto también nos sirve como recurso. ¿De qué lado tenemos más vientos? Del lado este, sureste, noreste, y con qué velocidad, que es donde tenemos la mayor fuerza, ¿no? La cantidad de kilómetros por hora está medida en esa numeración. Las precipitaciones, algo con lo que tenemos que lidiar bastante en nuestra región, las fuertes lluvias, la intensidad, el tema de las inundaciones por esto, es información que también tenemos que tener. Acá comparamos Buenos Aires con Santa Fe, nos sorprendió encontrar con que en Buenos Aires había más precipitaciones que en Santa Fe, pensábamos que podría ser al revés, pero las mediciones dan esto. También son mediciones que nosotros tomamos de los aeropuertos, ¿no? Donde están las centrales meteorológicas nacionales, que tienen la mayor cantidad de información para trabajar con estos datos, y que son mediciones que están permanentemente revisadas, medidores, digamos, las estaciones meteorológicas están en permanente revisión, y es información fiable. Lo que nos encontramos es que la información que está pública es hasta 2010. Entonces, también decimos es información, con la cantidad de cambios que hubo de 2010 a ahora, 2021, 11 años, nosotros notamos la diferencia en cuanto a las precipitaciones. Y esa información todavía no está publicada, no está vertida. Pero bueno, nos sirve para tener una noción por lo menos general de cuáles son los meses más lluviosos y cuáles los menos lluviosos, y en función de eso, tener en cuenta, no sé, hasta el trabajo. Nosotros que construimos en tierra, puede ser hasta una información de cuándo es el mejor momento para embarrar y para cuándo tenemos que tener listo el techo. Bueno, en relación a los parámetros de uso, ¿no? Otra información importante que vamos a tener en cuenta, y esta generalmente pareciera ser que esta es la primera información con la que contamos, y en realidad tenemos toda la anterior. Y los parámetros de uso, no es solamente qué actividades se van a desarrollar dentro de los espacios que proyectamos. También tiene que ver con el tipo y duración de las actividades, el nivel de ocupación, es decir, cuántas personas vamos a tener. Con respecto a la duración de actividades, obviamente, no va a ser lo mismo una oficina o una escuela que tiene determinados horarios a una vivienda que tiene otros, o no sé, una biblioteca, una sala de usos múltiples. Entonces la duración y el tipo de uso va a ser uno de los primeros parámetros. El nivel de ocupación, la cantidad de personas que van a estar en simultáneo en ese espacio, si va a ser permanentemente ese uso,
si lo va a hacer de manera esporádica. No es lo mismo una escuela que a lo mejor tiene 3 turnos, a un salón de usos múltiples que de vez en cuando se le utiliza para algo. El tipo de ocupantes, obviamente, si vamos a ser niños, adultos, ancianos o personas que necesitan accesibilidad, en fin, el tipo de uso que podamos tener de esos espacios. La energía aportada por las personas o los sistemas. Esta foto que vemos acá es una sala de música. Es la casa de él y es su sala de música. Hay momentos en que acá habrá a lo mejor 10 personas, hacen percusión corporal, entonces están todos ellos moviéndose, utilizando su cuerpo para generar la música. Esa energía es energía aportada al espacio y no solamente emiten calor, temperatura, sino que también transmiten humedad. No sería lo mismo si fuese una oficina llena de computadoras. La relación ahí, las computadoras estarían emitiendo, o alguna otra maquinaria estaría emitiendo calor, pero no estaría emitiendo humedad. Entonces, los parámetros de la energía aportada por las personas y los sistemas también es parte de lo que tenemos que saber. Y la ventilación y renovación del aire, que bueno, con todo esto que estuvimos pasando, todo eso ya sabemos la importancia de renovar el aire y la ventilación, lo insalubre de los espacios estancos, lo irreemplazable del aire natural, de las ventilaciones cruzadas, de poder abrir y renovar el aire de los espacios. Bueno, y ahora pasamos a los recursos de diseño bioclimático. Perdón, yo ahora antes de arrancar con esta etapa de la charla, por una cuestión de los certificados, voy a pedir que por un ratito en el chat nadie escriba otra cosa que no sea su nombre y su apellido para hacer como una especie de tomar asistencia. Total, después nos queda el chat grabado, así después controlamos, porque recuerden que los que asistan a 2 de los 3 encuentros van a recibir un certificado. Así que si pueden ir anotando su nombre y su apellido, así después con el chat cotejamos con las inscripciones y después podemos hacer el tema de la toma de asistencia. Gracias. Bueno. ¿Seguimos mientras se anotan? Sí, creo que sí, dale Mario, cada uno anote su apellido y mientras tanto seguís. Sí, porque queda registrado el chat de la grabación. Bueno, ve tú, Evan. No, yo lo que quería ver era, si no, esperamos un ratitín a que se anoten. ¿No? Me parece que no es necesario. No hace falta. Sí, sigan con el resto. Ve tú, creo ¿Evan? que No, Eva iba a empezar, por eso está dejando el lugar. Ahora dejar esta ventana de la aplicación. ¿Ese cartel les aparece a todos? No sé, ¿por qué aparece? No sé quién aparece. Sí, pero no te hagas problema, Eva, porque a veces me ha pasado y yo no lo pude sacar, así que Ahí está, ahí se borra solito. depende del mouse, sí. No. Bueno, una vez que Mariu explicó todas las cuestiones que tenemos en cuenta a la hora de diseñar, antes de sentarnos con una hoja, vemos todos estos parámetros que dijo Mariu, y después nosotros comenzamos con las cuestiones de los parámetros edilicios. Y para estos parámetros vamos a tener en cuenta la superficie y volumen habitable, los factores de compacidad, forma y exposición, ubicación y tamaño de cerramientos opacos y transparentes, resistencia y conductividad térmica de los componentes arquitectónicos, densidad, absortancia y la absortancia de los cerramientos. Estos son algunos de los parámetros que vamos a tener en cuenta, ¿no? Nosotros hicimos, esta charla es introductoria. Uno cuando va a diseñar hay un montón de otros parámetros que va a tener en cuenta, pero bueno, decidimos mostrar para nosotros los principales y fundamentales que uno sí o sí tendría que tener en cuenta a la hora de diseñar.
La imagen de acá abajo es la casa, es la construcción en federación de la casa de Eva, que es una construcción en tierra. Bueno, comenzamos con los parámetros edilicios teniendo en cuenta la superficie y el volumen habitable. A la derecha se puede ver un cuadrado en planta. Esta es mi casa, donde utilizamos lo más pequeño que se puede hacer en volumen habitable es un círculo. Y lo siguiente es un cuadrado. Entonces acá trabajamos lo que es la compacidad. Cuanto más compacto es ese proyecto, menor superficie de perímetro a tratar vamos a tener. O sea, el intercambio de temperatura que se da en las paredes exteriores va a ser menor. A la izquierda se pueden ver las figuras geométricas. En todas tenemos 36 metros cuadrados, pero si se fijan, en el perímetro de la circunferencia tenemos 21,26 metros lineales. A diferencia del último rectángulo, donde el perímetro es 51 metros lineales. Acá podemos observar como que en el tratamiento de las paredes exteriores va a tener que ser mayor porque el perímetro es mayor. Por esto es una de las variantes que nosotros tenemos al diseñar. No significa que por esto vamos a diseñar todas casas cuadradas, pero bueno, lo tenemos en cuenta, que si no usamos el factor de compacidad, usamos otros tipos de factores para solucionar el tema de la envolvente. Bueno, y en el caso de, acá por ejemplo, para graficar el parámetro edilicio de forma y exposición, se tomó como ejemplo una vivienda hemiciclo, que la decisión fue tener una mayor superficie, o sea, una superficie alargada, pero lo que hicimos fue trabajar con la forma y la exposición de las superficies de las caras que nosotros queríamos potenciar. En el caso, la vivienda hemiciclo, por si alguien no las conoce, nosotros la conocimos a través de Frank Lloyd Wright, que es el autor de la vivienda Jacob, que es donde se hizo más famoso esta disposición, y lo que hace es generar un cuarto de círculo que está orientado al norte. En este caso, la Jacob está en el otro hemisferio y está orientada al sur, teniendo la mayor captación de iluminación natural y asoleamiento en invierno, y por la curva, si volviéramos al gráfico que explicó Mariú, en donde vemos el asoleamiento en el terreno, vamos a ver que el sol tiene una incidencia en esta vivienda que en nuestra región en verano es más vertical y en invierno es más horizontal. Entonces, durante el invierno los rayos solares ingresan a la vivienda y en verano pasan por arriba. Bueno, otro de los parámetros edilicios a tener en cuenta a la hora de diseñar es la ubicación y tamaño de los cerramientos, tanto opacos como transparentes. En las imágenes de la izquierda se puede observar, esa es mi casa, que está ubicada en el Delta de Tigre, como en las fachadas norte y este los aventanamientos son mayores, a diferencia que en la fachada sur y oeste los aventanamientos son más pequeños. No solo por la cuestión de vientos, sino también que en el oeste la incidencia solar en el verano es muy fuerte. Entonces, lo que hacemos es generar aberturas específicas que nos sirvan para cuestiones de ventilación, de visuales, pero que no sean muy grandes, ya que el aventanamiento, la cuestión del vidrio, no tiene la aislación adecuada para poder mantener el clima en el interior de la vivienda.
Bueno, en el caso, ahí en el de casa, que es la hemiciclo, con el mismo criterio, hacia el norte tenemos las aperturas más grandes de la caja muraria, y al sur tenemos un doble recurso, que es por un lado el de generar pequeñas aberturas para poder ver hacia el exterior y recibir esa luz en la zona del pasillo, y también están retiradas para que cuando las inclemencias climáticas del suroeste sobre todo son un poco extremas, podamos abrir igual las ventanas. Bueno, otro parámetro importante a tener en cuenta a la hora de que vamos diseñando las viviendas es la resistencia y la conductividad térmica de los componentes arquitectónicos. En la imagen de la izquierda se puede observar que los muros están compuestos por tierra alivianada encofrada. Esto significa que la composición del material está hecho en gran porcentaje por paja y en menor porcentaje con tierra. La paja lo que genera es aislación. Por la zona bioambiental en que se encuentra la vivienda del delta, se busca aislarse del exterior, ya que en esta zona la diferencia de temperatura de la noche y del día no es tan elevada. Entonces lo que buscamos es aislarnos lo más posible del exterior. Bueno, y en el caso de la otra vivienda que está en Arroyo Leyes, está ejecutada con adobe, donde acá la manera en que trabaja el adobe es porque tiene una baja conductividad térmica. Acá es donde tenemos que generar la masa en la pared, muros más anchos, porque la transmitancia térmica que va a tener el adobe va a ser más retardada que la de, por ejemplo, un muro de ladrillo común. Entonces no trabaja por aislación, como en el caso de la paja encofrada que está contando Betu, sino que es por masa térmica, que va a generar el retardo del pasaje de temperatura, tanto interior a exterior e inversa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, durante el día el muro acumula calor y se hacen cálculos para que ese calor ingrese a la vivienda durante la noche, donde la temperatura baja. Claro. Se mantiene la casa cerrada durante el día para que mantenga una temperatura más fresca durante el día, que es cuando toma la temperatura de la noche, y se abre en los casos de verano, ¿no? Y en verano a lo mejor se puede ya abrir las puertas, las aberturas, para que entre el aire frío, pero demora en salir la temperatura, el confort térmico que se genera durante la noche demora en salir de la casa y demora en ingresar la temperatura elevada durante el día en el verano. Esa es como una de las propiedades que a veces cuando se nombra medio por arriba cuáles son los beneficios de las construcciones con tierra cruda, que sumarle, ¿no?, construcciones con tierra cruda estabilizada, porque cualquier tierra se puede utilizar, pero lo que necesitamos es saber con qué tierra estamos por trabajar para poder utilizarla. Se dice que las viviendas de tierra respiran, que las paredes tienen respirabilidad, y eso también lo que se dice así como muy por arriba, es que es lo que hace que tengamos un mejor confort térmico. En realidad también tiene que ver con todas estas sumatorias de recursos, porque no es lo mismo cómo se va a comportar una pared de tierra cruda de tal o cual material, de cual técnica, a tal o cual orientación en tal o cual forma de un proyecto. Sí.
Bueno, otro de los parámetros que tenemos en cuenta es la densidad, la absortancia y la absortancia de los cerramientos. Con esto que queremos decir que que los muros, por ejemplo, no es lo mismo tener un muro claro a un muro oscuro. En la imagen de la izquierda se puede observar que por una decisión de diseño se revistió todo de madera, ya que tenía alturas muy elevadas para poder generar los aleros adecuados para que no se dañe la tierra. Entonces se decidió ponerle madera. Esta madera tiene un tono oscuro, lo que hace que absorba mayor cantidad de temperatura, o sea, que se caliente más rápido. Por esto, al decidir esto, lo que se hace es poner una cámara de aire, en este caso pusimos una cámara de aire, para poder hacer que la temperatura que absorbe ese muro exterior no se transmita directamente al muro interior. Y en el otro caso, que es las paredes están pintadas, tratadas con color más claro, y por eso no tenemos el problema que tendríamos si esa pared, que de hecho la tierra de este lugar era roja, era tierra colorada, color borgoña, las paredes tenían una temperatura muchísimo más elevada antes que podamos hacer o sea, aplicar ese recurso. Bueno, otro de los parámetros que utilizamos es la arquitectura solar pasiva, que dentro de todo lo que se puede utilizar de la arquitectura solar pasiva, los recursos que nosotras usamos en nuestros proyectos comúnmente es la radiación directa, difusa y reflejada, los sistemas evaporativos de refrigeración, el recurso del efecto invernadero y las protecciones solares horizontales y verticales. En este caso, ahí se está viendo la habitación que está situada en el centro de la vivienda hemiciclo, que coincide con el eje norte-sur, y esa imagen fue tomada en julio a la siesta, en donde se puede ver cómo el sol ingresa directamente al local, completamente al local, y también sumado a esa ubicación está la elección de material del suelo, que es de madera y que también aporta en este equilibrio, digamos, de la temperatura. También se puede ver que otro de los recursos que usamos comúnmente es el de las claraboyas, para poder tener una cuestión visual con el exterior hacia arriba, y también en este caso pudimos observar con el uso de esta claraboya, que de hecho tiene pendiente hacia el norte y nunca tiene el sol directo, salvo en muy pocos días el sol tiene incidencia directa en el local, generando de alguna manera un problema de temperatura, pero también, como hablaban las chicas hoy, lo que trabajamos también es entender la casa, así como al principio tratamos de entender el terreno, interpretar los agentes preexistentes. Cuando proyectamos tratamos de interpretar, y el usuario, cuando se compromete y entiende el porqué de cada una de las cosas que nosotras le proponemos para su vivienda, sabe que, por ejemplo, en invierno tenés que tener todo cerrado, o sea, a partir de tal hora. En verano, eso ahí lo vamos regulando, y realmente las viviendas tienen un comportamiento que necesita muy poco en nuestras latitudes para sumar al nivel de confort al que queremos llegar.
Acá se ve, una imagen de un proyecto que estamos desarrollando, en el cual también es una vivienda de hemiciclo, y lo que se decidió fue generar un espejo de agua, que es el que trabaja toda la parte de aguas grises del terreno, para que también sea un recurso de refrigeración por evaporación por la proximidad que tiene a la casa. Ahora lo que estamos haciendo, eso era en un nivel de anteproyecto, esa imagen, ahora lo que estamos haciendo en el proyecto ejecutivo y con la parte de paisaje, de diseño de paisaje ecosistémico, es ver cuál va a ser la forma que va a tener ese espejo de agua y la proximidad a la vivienda para que cumpla con ese otro uso aparte de los otros que ya tiene. ¿Betu, vas vos o yo? No. Anda. Bueno, este caso es un prototipo que desarrollamos para Bariloche, que nos habían solicitado hacer una vivienda que cumpla con los requisitos del crédito Procrear, por la cantidad de metros y la cantidad de locales que se consideraba, todavía creo que ni siquiera estaba en marcha, pero ya se sabía cómo se venía a la mano. Entonces nos solicitaron una vivienda que se pueda aplicar en un loteo en Bariloche. Nos dieron el terreno y lo que hicimos fue analizar todos los parámetros y proponer los recursos que teníamos en conocimiento, analizando cuál era la técnica que convenía para utilizar en esa zona. Se trabajó con BTC, bloque de tierra comprimida, pero ese es otro capítulo que veremos más adelante. Y el recurso del invernadero se utilizó tomándolo como superficie de la vivienda, no como un accesorio o una propuesta para que algún día el propietario, si quiere, lo haga. Es parte de los 64 metros cuadrados, creo que habíamos llegado a eso, que proponíamos para la vivienda. Y lo que hicimos fue orientar al norte una pared vidriada que se pueda abrir para que en verano pueda ventilarse, y está vinculada a una circulación, que es la circulación que comunica los locales de los dormitorios de la casa con el estar, pudiendo cerrarse eso o abrirse y comunicarse. Bueno, y por efecto invernadero, ¿no? Lo que hace es, ingresan los rayos solares y después no pueden salir, entonces ese es acumula calor en el interior, pudiendo también ahí en el anteproyecto, con lo que jugábamos un poco, era con la posibilidad también de sumarle un muro trombe, que es pintarle la pared que está ahí entre pieza y pieza, oscurecerla para que a su vez acumule durante más tiempo más temperatura. Y en el caso de en el verano, los vidrios que están en la parte superior se abren para que el calor salga. Entonces, en ese caso, no se genera el efecto invernadero cuando no se desea. Claro. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta que es sumamente importante también son las protecciones solares, tanto horizontales como verticales. En estos dos cortes podemos ver a la izquierda la casa Celta, donde en la imagen se observa como circulitos, que eso sería el sol, y las rayas son los ángulos solares, los ángulos del rayo de sol en cada época del año. Pusimos los solsticios para tener en cuenta los extremos, cuándo va a estar más arriba el sol y cuándo va a estar más abajo. Y a raíz de estos ángulos nosotros sabemos de qué tamaño tenemos que hacer los aleros. No solo los aleros, sino también los antepechos de las ventanas. Por ejemplo, en la imagen, si se fijan, el rayo, o sea, la raya más roja, está pegando en el antepecho del muro. O sea, en ningún momento toca el vidrio
justamente para que en verano no se genere el efecto invernadero en la vivienda. Y lo que hace es que en el 21 de junio, por ejemplo, el rayo solar ingresa y calienta toda la galería. Ese sector de la galería está pensado como un invernadero. Si bien no tiene vidrio en el techo o en la totalidad de la pared, está pensado para que en invierno trabaje como invernadero. Esos ángulos solares también los sacamos del mismo programa que les contaba Mariú, donde sacamos el círculo ese solar. En el mismo programa vos pones la latitud y longitud y te da el ángulo del sol en la ubicación donde uno está, porque esto varía según la ubicación, ¿no? Bueno, y el otro corte es el corte de esta habitación que estuvimos hablando, en donde se puede ver cómo en diciembre el sol no ingresa en los momentos en los que está más elevada la temperatura, y a partir de septiembre, ya yendo, empieza, la penetración es menor. En el caso de la casa del Delta, está bueno, bueno, pero eso lo vemos cuando vemos parasoles. No, acá mismo. Son las protecciones solares verticales. Eso ibas a explicar, Eva. Ajá. Las protecciones horizontales verticales también son muy importantes, ya que no en todo proyecto uno le puede hacer aleros grandes, o por orientaciones, no sé, al este y al oeste, por más que le hagas el alero enorme, a la mañana o a la tarde el sol baja y el alero no te cubre el sol. Entonces lo que se pensó en este proyecto fue el uso de parasoles verticales, que lo hacemos con postigos. Por ejemplo, atrás mío se puede observar uno de los postigos de madera que da al este. Entonces por la mañana ese postigo se mantiene cerrado, cosa que el sol no le ingrese directamente en verano, ¿no? Se mantiene cerrado, entonces a la mañana no te ingresa directamente el sol y te empieza a calentar desde la mañana la casa. Y también en la parte superior de la vivienda, ya que los aleros son muy pequeños, todos sus aventanamientos tienen postigos. No solamente para protegernos del viento, sino para también protegernos del sol. Bueno, otro tema fundamental es el tema de las ventilaciones naturales. Acá vamos a nombrar algunas de las ventilaciones naturales que podemos utilizar: el efecto Venturi, el efecto chimenea y la ventilación cruzada. En la imagen de la derecha se puede observar en la lucarna. Esa lucarna tiene la posibilidad de abrirse, cuestión que en el verano, cuando hay mayor temperatura, el calor, el aire caliente, salga por esa abertura. No necesariamente tiene que tener un techo Hogan para eso. No. Si querés pasar, Mari. Bueno, esto que les explicaba del techo, en la imagen de la derecha, se puede observar como esa lucarna está en el punto más elevado de la vivienda. Entonces, al abrirse directamente por el aire que entra por las demás aberturas, se calienta, sube y sale naturalmente por esa especie de chimenea, ¿no?, que se genera. Por las dudas, si no se entendió, tiene un entrepiso. La vivienda es un cubo de 6x6x6x6, y tiene un entrepiso que hace que también ese efecto se acentúe. Sí. Y también podemos observar marcado en celeste lo que es el efecto Venturi. Si observan, la pared izquierda tiene un aventanamiento pequeño, y la pared derecha, que da al norte, tiene un aventanamiento más grande. Eso genera que el aire al ingresar disminuya la presión y aumente la velocidad y refresque el ambiente. Al salir por un aventanamiento más grande.
Ahora les doy un ejercicio para hacer, que es muy simple, pero a mí la primera vez que me lo explicaron así, y a mí me quedó súper claro. Si uno sopla, pone la mano enfrente de su cara y sopla con la boca cerrada, el aire es fresco. A diferencia que si sopla con la boca abierta, el aire es caliente. Hacen... No Después vemos las pruébenlo, manitos, no vemos las pruébenlo manitos. porque así yo logré terminar de entender este efecto Venturi y cómo se puede aplicar perfectamente en las viviendas y la diferencia que hace a poner dos aberturas iguales enfrentadas es notoria, totalmente visible, como lo podés sentir muy fácilmente. Entonces ahí se calcula la altura de la ventana para el ambiente donde uno lo va a utilizar. Por ejemplo, ese es el dormitorio, el cuadradito que se ve, que se observa ahí es la cama. Entonces, el aire entra a la altura donde al abrirse refresca el espacio de dormir, ¿no? Entonces, en cada ambiente la ventana está pensada para que sean utilizadas en ese ambiente, no en toda la vivienda tienen las mismas alturas. Y después también se puede ver en la imagen de la izquierda, si bien en planta las aberturas parecen todas iguales, por una cuestión de proporciones, en vista y corte uno puede observar cómo cambian, varían su altura. En esta imagen se puede observar cómo tenemos ventilación cruzada en todo sentido. Acá donde está ubicada esta vivienda, el viento casi siempre viene del sur y algunas veces del oeste. Entonces tenemos aberturas en el sur y en el oeste, pero súper controladas, las cuales van a hacer que la ventilación cruzada sea constante, ¿no? Bueno, y también otro recurso otro parámetro que tratamos de tener en cuenta es las pérdidas y ganancias térmicas en función de las envolventes. Este gráfico ilustra a grandes rasgos cómo las superficies verticales y horizontales tienen por su ubicación mayor o menor porcentaje de intercambio de temperatura. En el caso de los cerramientos verticales opacos, tienen un 20% de intercambio, de incidencia en el intercambio de temperatura. El piso tiene un 10%, las superficies de techo en nuestra zona tienen un 35%, y las superficies vidriadas también un 35%. O sea, de nuevo, a grandes rasgos lo que se puede leer de esa división, digamos, de porcentajes, implicaría que al techo es una de las superficies que más tenemos que atender a la hora de tener un diseño bioclimático, y las paredes, las superficies vidriadas. Nosotras lo que hacemos es tomar como primer paso, porque aparte también tiene que ver con los criterios de construcción con tierra que deberían ser para todas las construcciones, me parece, en el litoral, que es trabajar con buen sombrero, buenas botas, retirarnos, elevarnos del piso para evitar las salpicaduras que pueden llegar a generar un problema en las paredes. Y también, o sea, no es solamente en la tierra, porque en un lugar donde vos querés tener una abertura como ahí, en el caso de mi casa, que todavía no estaba construida la galería del este, y tenemos esa pared vidriada, porque son 4 hojas vidriadas, un día de lluvia no podés evitar el ingreso del agua. Entonces, por eso también es bueno tener sobre cimiento, tener una diferencia de altura. En el piso, nosotras lo que usamos comúnmente es una cámara de aire, que lo que hace es generar la posibilidad de respirar también por el piso, de tener un intercambio controlado de humedad, sobre todo,
y esas cámaras debajo del piso las hacemos también con ventilación cruzada, y en la cubierta usamos, por ejemplo, cubierta verde, que en este caso, por los requerimientos que tiene toda la casa, por el comportamiento que va a tener la casa completa, de manera bioclimática, no era necesario generarle mayor aislación que un techo verde común. Y en el caso de las superficies opacas, de nuevo, podríamos haber decidido usar al norte una técnica y al sur otra, pero utilizamos en toda la misma técnica porque no tenía tantos requerimientos bioclimáticos. Otro de las cuestiones que utilizamos es el espacio tapón. Nosotros espacio tapón llamamos al espacio que nos hace separar de las paredes, no sé si separar, ¿no? Pero como aislar las paredes que se encuentran en las orientaciones más desfavorables, que son la sur y la oeste. En marrón, en el cuadradito de mi casa, se puede observar cómo al oeste se encuentra lo que es la cocina, el baño, al sur y al oeste, y el otro pedacito marrón es una estufa rocket. Lo que generamos así, que los vientos fríos que vienen del sur o el asoleamiento directo que le da del oeste, no ingresa directamente a la casa. Y en la parte del entrepiso se genera todos unos muebles en esas dos orientaciones. Esto hay que verlo según cada cliente, cada persona que va a vivir en ese espacio. Porque yo no me dedico a cocinar, ni es que me encanta cocinar y me paso todo el día en la cocina. Capaz que otra persona que se pasa todo el día en la cocina, la orientación que vamos a elegir para la cocina es otra. Entonces, esto lo vamos viendo en cada caso en particular. En estos casos surgió que yo en la cocina no estoy mucho, y el baño, si bien lo uso en momentos, o sea, uno va a bañarse en un horario del día determinado, no está todo el día en el baño. Entonces lo que se usa es esos espacios que no se utilizan por largos periodos como espacio tapón. Porque todavía no te hiciste la bañera que te querés hacer con la ventana que tenés ahí a la altura, y vamos a ver si no lo usás. En el caso de la vivienda hemiciclo, lo que se decidió fue poner el pasillo hacia el sur y generar la pared que sería la que va a dar al sur-oeste, una especie de engranaje, son placares que se van abriendo hacia el interior y hacia el exterior, porque también hay un problema acá con esta familia, con la acumulación de cosas, pero esa pared genera 60 centímetros, una cámara de 60 centímetros de aislación. Cuando hablamos de aislar, es que lo que retiramos no es otra cosa que las funciones principales. Es evitar la sensación de decir, bueno, me estoy apoyando contra una pared que es la que va a recibir todo el frío. Entonces, también ese espacio tapón no es una línea, es un borde que tiene una función que no es la que requiere mejor temperatura. Y después está el sector ahí de la cocina y lavadero, que también están vinculados con una cuestión de funciones al sector húmedo de la casa, para que después vaya al sistema de tratamiento separado. Pero alrededor de todo el muro, con las orientaciones más desfavorables, en vez de, como decía hoy, capaz hacer todo el muro del sur con una tecnología que tenga más aislación térmica, lo que se decidió es trabajar con la espacialidad. Voy yo entonces ahora. Y con el tema de materiales, esto es medio como un puentecito para lo que va a venir en el próximo encuentro, que vamos a trabajar más sobre las tecnologías y sobre los tipos de materiales que se componen a raíz del mismo material base que es la tierra.
La característica que se usa como recurso bioclimático es la composición de los materiales, digamos. En este sentido es la transmitancia térmica, o sea, las características de cada elemento constructivo en relación a su capacidad de aislar o no. De este lado, acá en las imágenes tenemos a la izquierda un muro de BTC. El BTC, bloque de tierra comprimida, es un tipo de tierra bastante densa, por decirlo de alguna manera, con nada de fibra, es arcilla, una proporción de arcilla, limo y arena, con un poco de agua y alguna estabilización de un poco de cal o cemento, que se pone en una prensa y queda bien compacto, y se deja curar un tiempo, y ese es el resultado, el BTC. Este material tiene mayor conductividad térmica que los que están más a la derecha, que es, por ejemplo, la paja encofrada, que es el extremo de la derecha. Este otro material es prácticamente pura fibra, pura paja, y simplemente una barbotina de tierra, que es arcilla y agua, mucha más proporción de arcilla. En el medio tenemos el adobe, en la segunda de izquierda a derecha, y el bloque de que es como el BTC, pero con mucha proporción de paja y también casi una barbotina de tierra, solo que ahí se trabaja como mampuesto y en la última se trabaja como encofrado. O sea, como un sistema entero que se encofra, digamos. El Está BTC... pasándolo así como rapidísimo porque, Sí, esto porque después nos lo vamos a vamos a explicar explayar más. bien en la charla. Ahora es para contar Claro. la caracterización de tramitancia. La cosa Claro. también a tener en cuenta, esto que decía del encofrado, en este caso si son un encofrado perdido, donde ven los agujeros que tiene, es para que se seque, para que logre secarse, porque al tener el encofrado perdido le cuesta mucho más secarse, entonces ese muro lo que hace es aislar no solamente por la paja, sino por esos agujeros que le van quedando en el medio. Y el encofrado adelante se retira. Las características de estos materiales son, los primeros tienen mayor conductividad térmica y los otros son más aislantes. Entonces depende, como decía Evangelina, y como venimos hablando, de la decisión de sobre qué muros se usen, para qué lugar, qué están dividiendo y demás, es la decisión de cómo vamos a usar estos elementos, haciendo muros más finos, más gruesos, etcétera, o poniéndolos en determinado lugar con toda la intención, conociendo su capacidad de conductividad térmica o de mayor aislación. Seguimos. Y bueno, al componer los muros con estos materiales, y depende del grosor que logremos con ellos, tenemos la capacidad de inercia térmica, esto de lo que hablaba María un poco más al principio, que es el tiempo que da en pasar la temperatura de un lugar al otro. Una cosa es la capacidad de aislar del material del que está compuesto el elemento constructivo, y otra cosa es la capacidad de inercia térmica que se logra con mayor o menor espesor del muro, además de con el tipo de material que usamos, digamos. Entonces, por ejemplo, un muro de adobe más fino va a tener mayor conductividad, pero al ir haciéndolo más grueso, tal vez funcione con esta capacidad de inercia térmica en este sentido, que como demora mucho en hacer pasar el calor de un lado al otro, en verano, por ejemplo, el calor tarda tanto en entrar que recién empieza a entrar a la noche, que es cuando hay posibilidad de ventilar la vivienda y quitar ese calor, o al revés, aprovecharlo porque refresca demasiado. En lugares donde la amplitud térmica es mayor, sobre todo en espacios más descampados, digamos, en el medio de las partes no tan urbanas. Y en invierno lo que permite esta inercia térmica es que, al revés, el calor que se genera, por ejemplo, en una calefacción interna a través de una estufa o algún hogar a leña o alguna estufa rocket, pueda permanecer más tiempo
que es en el que necesitamos durante la noche adentro sin escaparse hacia el exterior, por esta capacidad de que demora mucho. Y quiero aprovechar también con el tema de una de las propiedades que tienen los muros de tierra, que nombró la Evan al principio, que no tiene a lo mejor tanto que ver con el tema de la temperatura, pero que sí aporta mucho el confort térmico y termina incidiendo también en la cuestión de la sensación de térmica, digamos, que tenemos adentro, que es la capacidad higroscópica de los muros. O sea, los muros de tierra tienen la capacidad de respirar o transpirar o lo que fuera. Eso significa que permiten que haya mucho intercambio de humedad por vapor. O sea, si están bien construidos y bien revocados, con revoques naturales y pinturas naturales, hace que el agua no entre como gota de agua, o sea, no entra la humedad, pero sí permite el intercambio de humedad por vapor, tanto desde afuera para adentro como desde adentro para afuera. Entonces, cuando, por ejemplo, en invierno una casa está cerrada y tiene mucha temperatura adentro porque está calefaccionada, porque hay muchas personas adentro, porque se cocina y hay mucho vapor, ese vapor puede salir y mantenemos una humedad interna óptima, que lo que hace también es que la sensación térmica sea más agradable. Entonces, además de conservar una temperatura agradable, tenemos una sensación más agradable por el tema de que la humedad es óptima por esta capacidad de respirar y de la capacidad higroscópica de los muros de tierra. Nos pasó una situación muy particular. En una de las fotos que vieron hay un músico que es el que hace percusión, que tiene, bueno, como vieron, todos los tipos de parches habido y por haber, y nos contaba que en las viviendas que había transitado antes, los parches sonaban muy distinto porque se cargaban con la humedad ambiente. Entonces sonaban mucho más toscos. En cambio, en la vivienda de barro, lo que tenía es que era el parche sonaba ideal porque no guardaba toda la humedad que se iba acumulando en ese uso, sobre todo cuando la percusión era corporal. Y bueno, también mejora mucho más la cuestión de las formaciones de hongo que por ahí vemos, sobre todo en las paredes y en los muros tradicionales al sur, en invierno, donde la humedad ambiente se condensa arriba y choca con el muro que está muy frío porque toma la temperatura exterior y se generan los hongos. Eso no pasa en las construcciones de tierra y eso lo hace más saludable en sentido de salubre, digamos, que impide la formación de hongos, y la gente asmática por ahí suele notarlo un montón. Aparte, tocando el tema de lo saludable de la construcción con tierra, más allá de los ambientes que genera, el tipo de material, el origen del material y el final del material, es mucho más compatible con nuestra piel y con nuestro cuerpo. O sea, trabajar en una construcción con tierra, podés llegar a estar en un momento, no sé, que estés cortando una pared para pasar una cañería, podés llegar a respirar tierra, pero eso es lo más agresivo que te puede pasar. Y a la hora de construir, los materiales tienen características que rara vez puedan llegar a generar un problema para las personas, para los operarios. También obviamente tiene la posibilidad de ser utilizado por un amplio, no voy a decir por cualquiera, pero por un amplio abanico que va desde niños, niñas, hasta adultos. Hay una variedad de técnicas y de recursos que pueden permitir de alguna manera generar la participación de todos. Participación y no me sale Autoconstrucción. No me sale. Claro, que podamos reparar, ampliar, construir nuestros propios refugios sin necesitar a veces de un recurso económico o intelectual que supere lo que pueda nuestro ingenio y nuestro deseo de hacerlo. Sí, nos pasa mucho, como verán, somos
las cuatro muy amantes de la cuestión de la construcción con tierra, ¿no? Nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de estar construyendo y que algún hijo, hija, familiar nos dé una mano. Nenes chiquititos, en mi casa participaron mis sobrinitos de 5 años, pisando la tierra y preparando la mezcla, por ejemplo, y gente grande también, no sé, en la misma situación estaba mi mamá sentada preparando la paja, embebiéndola en la tierra. Entonces tiene unas posibilidades que no solo al vivirla es saludable, sino al construirla también. Y otra cuestión a tener en cuenta, que nosotros estamos hablando mucho de tierra en esta última parte, porque acá amamos la cuestión, pero más allá de esto, todas las cuestiones que venimos hablando de diseño bioclimático se pueden volcar en cualquier tipo de construcción, y el vivir en ese espacio va a ser mucho más saludable que si tenemos mal orientadas las aberturas, o tenemos mucha humedad dentro del ambiente, tenemos un montón de incidencias del clima dentro de los espacios, nos modifican mucho a la hora de habitarlos. Entonces, por más que ya tengamos construidas las casas, si uno mira todos estos parámetros, se puede solucionar un montón de cuestiones. No es que uno tiene que tirar y volver a hacer la casa, capaz que poniendo un postigo o poniendo un árbol. Sí, o un alero, se llega a solucionar algunos de los problemas que se están teniendo de falta de confort térmico en algunos de los ambientes. Y muchas veces pasa esto que mostraba Eva, la cuestión de porcentajes. Más que nada lo mostramos cuando damos las charlas, para que vean cómo en el techo es una de las superficies que mayor pérdida y ganancia de temperatura tenemos. Y muchas veces es una de las superficies que uno menos le presta atención. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. No importa que sea un techo de chapa. Si vamos a poner un techo de chapa, tenemos que saber la aislación que le tenemos que poner a ese techo de chapa para que realmente la condición interior de la vivienda sea agradable. O la cámara de aire que hay que generar y las ventilaciones en esa cámara de aire que también se pueden generar. O una doble aislación sobre la chapa, digamos, bien inmediatamente debajo de la chapa y después luego sobre el cielo raso. Y después empezar a combinar, ¿no? Los distintos parámetros. Si combinás el que están hablando las chicas con el parámetro que tiene que ver con el color, se cae de maduro, ¿no? Lo que pasa cuando ponemos una superficie oscura en la cara, que va a estar constantemente más expuesta, o sea, indefectiblemente necesitamos tratar con una aislación especial. Bueno, y en general, creo que por acá estaríamos terminando con la parte de exposición. Está buenísimo que tengamos un buen tramo, porque la idea es que estos sean disparadores para que podamos conversar un poco y que nos cuenten, bueno, qué experiencias, si tienen algún tipo de experiencias con estas construcciones. Supongo que más de uno debe sentirse identificado con la forma de pensar. Por ahí capaz que no estamos acostumbrados en el ejercicio diario de juntarlos todos. A nosotros lo que nos está pasando es que a partir de armar las charlas, se nos generó una herramienta que está re buena, que es la de poder analizar y filtrar con todo esto. También cuando nos hacen una consulta por un asesoramiento puntual, una consulta para un proyecto que no vamos a hacer, pero poder brindar estas herramientas de autoanálisis a las personas que nos consultan. Así que bueno, ahí dejamos una especie de ejercicio para que... Claro, es como una propuesta de tomar las herramientas con las que estuvimos charlando y tomar el espacio donde están habitando y analizar los recursos preexistentes, de los que hablamos, los parámetros de localización, los climáticos, los de uso, los recursos de diseño bioclimático, los edilicios, la arquitectura solar pasiva, la ventilación, la pérdida de ganancia térmica, las características de los materiales,
y analizar y pensar cómo podría mejorarse el espacio en el que están habitando. En base a lo que estuvimos charlando, a los conocimientos que los profesionales ya tienen, cómo podemos pensar en mejorar esos ambientes. Esto que decíamos de, a lo mejor es abrir una lucarna en una de las orientaciones para que la ventana que ya está en la orientación opuesta genere el efecto Venturi, o generar a lo mejor tenemos un muro de 15 a un exterior y pensar que si podemos generar otro muro a la par con una cámara de aire, vamos a estar logrando una aislación térmica, o, no sé, pintar el techo de chapa con pinturas de baja temperatura y pintarlos en color blanco, o los muros exteriores. ¿Cuáles son las estrategias de estas que estuvimos hablando, pues, de diseño bioclimático, que podemos aplicar al espacio que habitamos para mejorar el confort térmico de los ambientes? Como una intención de reflexión del espacio, no para ahora, sino para la Ahora, próxima. saquen una hoja. Un ejercicio también que está bueno para hacer en las viviendas, que es muy simple, con un papel higiénico. Si ustedes agarran el rollo y dejan colgando una parte del papel higiénico y la ponen en distintos lugares de la casa y van abriendo las ventanas, puertas, las diferentes aberturas que tienen, se pueden dar cuenta cómo la ventilación corre en un sentido o en el otro. Entonces ahí podés saber qué ventana te conviene abrir con qué ventana. El ejercicio lo haces una vez y ahí aprendiste que cuando tenés mucho calor, tenés que abrir esta ventana con esta otra ventana para tener una buena ventilación cruzada. Eso es uno de los ejemplos. Hay un montón de ejercicios así que son muy simples, que los puede hacer cualquiera y les puede cambiar la forma de habitar ese espacio. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Y muchas veces también nos pasa que nos consultan cómo hacer para acondicionar una casa que ya está construida. Una de las preguntas que estaba viendo ahí que hacían era el tema del machimbrado en cielos rasos. Eso me hizo acordar que no es el machimbrado de cielos rasos, sino que en uno de los proyectos que hicimos ahora hace poco, hace un año, analizamos la casa y en la orientación sur, lo que hicimos es aconsejarle a los propietarios poner una cámara de aire y una pared completa de madera, generando una aislación. Entonces, simplemente con agregarle ese recurso en la orientación desfavorable, el clima interior de la casa se modificó muchísimo. Era una casa antigua con unas paredes súper finitas. Con mucha patología. Con muchas patologías, y tenían que arreglar el muro y esto y lo otro, no les gustaba, y simplemente con esa intervención, en el interior de la casa, el clima era totalmente distinto. Y esto que preguntan... Pará. Cortamos. Terminamos. Hay preguntas. No, terminamos para que empiecen las preguntas. Pero bueno. Evangelina sigue igual, a mí me encanta. Sí. No, intervengo un poco para ayudarla con el corte, me parece bien pasar a la parte de consulta, a partir de todo lo que han dicho, que se ha dicho muchísimo. Así que bueno, hago un poco de ayuda para el corte y todos invitados para... Ahí había algunas cositas en los chats, así que si quieren ir leyendo o abriendo el micrófono, están todos invitados. Bueno, yo soy Marta Sal y mi misión era, como estoy en la agrupación La Revolución de las Viejas y nos hemos juntado varias mujeres para proponernos una vivienda colaborativa, y todas estoy en dos grupos, uno en Rosario y otro acá en Golgoichú, y todas justo coincide con estas zonas que ustedes hablaron, y todas coincidimos y queremos esta clase de vivienda. Bueno, el tema, además de la organización y cómo vamos a presentarnos, es terreno, pero queremos tener espacios comunitarios y alrededor nuestras habitaciones con una piecita o baño y pequeña cocina individual, pero es nuestra idea, así que bueno, esto me va a servir como para
para tenerlas en cuenta, ni bien tengamos la posibilidad de ver si podemos tener algún terreno, como para hacer esta clase de viviendas colaborativas con este método, que es el que nos gusta a todas. Así que afortunadamente en eso coincidimos. Nosotros coincidimos, creo que todas, en que queremos tener casas comunitarias prontamente. Así que Sí, sí. Y más después de la pandemia, yo creo que es una necesidad que tal vez la pandemia la disparó, pero es una necesidad y bueno, sería por ahí no escaleras, etcétera, etcétera, ver qué posibilidades después se verá. Pero bueno, lo importante es eso, que estamos en la misma sintonía, por así decir. Gracias, excelente las explicaciones, claritas, fácil para mí, que soy maestra de música. Así que, perfecto, Gurisa, gracias, muy bien. Muchas gracias a vos. Bueno, gracias por participar y bueno, ojalá se concreten los sueños y ahí estamos para cuando nos necesiten, aunque sea. ¿esto se dijo la lectura? Yo iba a leer los chats. A ver, Yo iba a dale, leer Caro, si querés. los chats acá, después de las asistencias, hay una que pone, bueno, se pueden poner ventanas chicas al sur, bajas, y ventanas más grandes y altas al norte. Bueno, eso era lo que estuvo explicando la Betu, que sí, así funciona, digamos, las chiquitas al sur, y que generen la ventilación, el efecto Venturi con ventanas más grandes al norte. No. Y esto que preguntan, también esto que hablábamos de la ubicación de la ventana, que nosotros estamos muy acostumbrados que las ventanas siempre tienen la misma ubicación, y a nosotros nos pasa que ambientes, por ejemplo, donde hay niños, se busca poner aventanamientos más bajos, porque las ventanas a la altura del adulto no los ventilan, el aire caliente sigue quedando abajo, y los nenes están, por ejemplo, en un jardín de infantes, los nenes están jugando abajo y el aire siempre les pasa por arriba. Entonces, hay que tener en cuenta el uso del espacio para la ubicación de esas aberturas también. Sí, hay un concepto que es que el aire caliente sube y aún así ventila, pero bueno, los nenes se pierden bastante cuando las aberturas son un poco altas o al promedio adulto, digamos. Después dice, bueno, los PDFs que piden para tener toda esta herramienta que estuvimos exponiendo, eso va a quedar colgado en algún lado del colegio, como parte para repaso para la que sigue, o para los que no pueden asistir, por ejemplo, a una, que puedan tener el material para revisar antes de la próxima. Eso supongo que después lo va a explicar Julio, no sé bien dónde va a quedar colgado, pero sí va a quedar disponible, lo mismo que este Zoom. Se graba y después queda en el canal de YouTube del colegio. Bueno, acá otro que pide los PDF. Ideal para las vejeces, ¿sí? Como decía María Marta ahí. Ideal para que todo el mundo, o sea, nosotros en esto de que hay otro acá que pone construcción en minga y demás, lo bueno de la construcción con tierra es que puede organizarse, o sea, siempre nosotros hablamos de una construcción responsable, en el sentido de que si va a haber autoconstrucción, es necesario que esa autoconstrucción sea asistida, digamos. Siempre tiene que haber un profesional atrás dando algunos parámetros medios básicos, que por más empeño y autodidactas que seamos, algunas cosas se nos van a escapar, y algunas cosas que tienen que ver con la seguridad de la vivienda. Así que es importante que, si bien es súper posible y súper viable el tema de la autoconstrucción, siempre sea asistida. Siempre pregunten y tengan a mano a alguien que sepa y que les dé por lo menos los parámetros básicos. Los techos se calculan, no es lo mismo una estructura para un techo verde que para otra cosa, o sea que hay cosas básicas que... Y no solamente en el momento de la construcción, les hablábamos de las herramientas de diseño bioclimático, y también están las cuestiones estas de seguridad que también está mencionando Carolina, las cuestiones de los cálculos estructurales, de la cimentación apropiada, según el tipo de suelo donde vamos a construir. Hay cuestiones de seguridad que no es igual en cualquier territorio. Acá dentro de nuestro territorio no es lo mismo construir y cimentar en Santa Fe
para una construcción que hacerlo en Arroyo Leyes o en Rincón, que está acá muy cerca, y los suelos cambian radicalmente en pocos kilómetros. Entonces, tener en cuenta la participación el trabajo de un profesional desde el proyecto, y después en el momento de la construcción se puede hacer la autoconstrucción, pero ya tenemos claridad de qué es lo que vamos a estar construyendo y que haya un acompañamiento profesional en las instancias de autoconstrucción y de trabajo en Minga, ¿no? Del trabajo Sí. comunitario, del trabajo con la familia, con los amigos, es súper válido, pero para que sea una construcción que persista, que funcione, que sea segura, es importante tener a un profesional acompañando todo el proceso. Y Y, por ahí y- también y- perdón. dale, después sigo. No, que de la mano de lo que dice Mario, tener en cuenta que así como cambian los suelos y es necesario tenerlo en cuenta a la hora de pensar una estructura, también es a la hora de utilizar el material, el suelo como material de construcción. No es que da más trabajo que una obra convencional, llevar adelante una obra de este tipo, sino que hay cuestiones básicas a tener en cuenta, como por ejemplo analizar el tipo de suelo cada vez que tengamos que tener una provisión, si no vamos a tener la provisión de la tierra para toda la casa. No da lo mismo que usemos la misma receta o las mismas proporciones que ya teníamos decidido desde el principio si vamos a cambiar de proveedor. O sea, es como en cualquier material, hay unos cuantos puntos que está bueno tenerlos en cuenta. Y ahí estaban preguntando... Para un poco, para cerrar con el tema de la autoconstrucción, lo que nosotros solemos hacer mucho es, bueno, depende también de la economía de la familia y de los tiempos en los que necesite concretar su vivienda, pero lo que solemos hacer es hacer algunas cuestiones básicas y que nos quedamos más tranquilas si la hace gente con oficio. Las construcciones de la parte más estructural y más básica de la vivienda, y después organizar instancias de autoconstrucción, por ejemplo, para un llenado de techo verde, o para un embarrado de una quincha en un muro, o por alguna cosa que pueda ser más simple y que pueda ser más una instancia de aprendizaje, que si le erramos, bueno, se puede acomodar, digamos, y es más sencillo transmitir lo que hay que hacer, y se puede hacer entre varios, y bueno, por ahí solemos organizar instancias, no, o sea, no toda la obra autoconstruida, sino instancias de autoconstrucción que ahorran un poco la mano de obra, quitan un poco de peso en lo económico en ese sentido, y que son tareas sencillas que prácticamente todo el mundo puede hacer. Y por ahí también es re importante que la persona que decide llevar adelante un proceso de autoconstrucción en su hogar sea consciente de que necesita tener una capacitación especial para poder conducir su proceso, si va a tener mucha variación en el tiempo o en el sistema, digamos, de que a veces tenga mano de obra calificada, a veces no. Entonces hay como unas cuantas cositas ahí que... Acá preguntan también sobre las cámaras de aire, sin aislante, cuántos son las cámaras. Bueno, eso depende de las tecnologías que elijamos, de las orientaciones de los muros en donde estén. Eso lo vamos a ver un poco, a lo mejor el encuentro que viene más en detalle, cuando desarrollemos más los tipos de tecnología en tierra. Después también preguntan cómo se llama el programa para ver el asoleamiento. Eso, chicas, si alguna lo puede tirar. Ya lo compartí, recién lo compartí en el grupo para todos. Creo que está para todos, sí. Ahí está. Sam y AirTools es la página. Ahí También está compartido para que lo... Ajá, sigo. También quería consultar el tema de las cámaras de aire. ¿Funcionan por sí solas? Si se le agrega, por ejemplo, polietileno expandido, si se colocan... También, eso va a tener que ver con el sistema, lo mismo que decías recién, Caro. Hay un tema, digamos, cuando elijamos... no somos fundamentalistas de la tierra, o sea, nosotros estamos construyendo también con otro tipo de tecnología, o sea que no es que es tierra o muerte en este sentido. Pero más o menos. Pero no, depende de cada uno, esto ya es muy personal.
Sí, sabemos que tiene muchos beneficios, digamos, pero bueno, hay algunas otras cosas o sea, también las hacemos, chicos. Cuando No, y hablan aparte, no, todas en para, las construcciones. Ah, bueno. dale, termina, dale. No, esto seamos realistas, que en las construcciones de tierra que venimos haciendo, los cimientos no son de tierra. Usamos No. cementos. En mi casa está hecho toda una platea enorme de cemento. No tenía otra forma Es decir, hay hacerlo. partes de la estructura, sobre todo de la cimentación, en que no reemplazamos el cemento por otro sistema. También tiene que ver con el territorio donde nos encontramos. Tal vez si tuviésemos en una zona donde pudiésemos utilizar la piedra y no tener que traerla kilómetros y kilómetros para cimentar, estaremos usando piedra, pero donde nos encontramos no es el recurso que podemos utilizar. Entonces, sigue siendo cimientos tradicionales, digamos, convencionales, como se vienen haciendo hasta ahora, los que utilizamos El para... recurso sustentable que tenemos a nuestro alcance. Claro. Pero la Caro iba a responder sobre el polietileno. Ah, bueno, pero por eso, lo sustentable muchas veces no es el material en sí, analizado por sí solo, sino hay que, en la ecuación de lo sustentable hay que analizar también la disponibilidad de los recursos del lugar donde estamos trabajando. Si por ahí, para traer la piedra, como dice Mario, tenemos que gastar un montón de camiones y nafta y qué sé yo, para traerla, hay que ver si la ecuación sigue siendo sustentable y si no es más sustentable el otro. Pero cuando hay una elección, por ejemplo, de aislación, una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta en esta ecuación de lo sustentable, por ahí a nosotros, o sea, hay sistemas y todo para calcularlos, pero nosotros lo hacemos de una manera por ahí más intuitiva todavía, es la huella de carbono de los materiales que elegimos. El polietileno expandido es muy buen aislante, digamos, pero también lo es la lana de vidrio y otro montón que por ahí... Y la lana. Y muchos otros elementos naturales que por ahí tienen una menor huella de carbono cuando se hacen, digamos, ¿se entiende? Y a la hora de desecharlos son más reciclables. Entonces, esa cuestión es una cosa que tenemos que empezar a incorporar a la hora de elegir los materiales que utilizamos. No solo por su capacidad en sí mismo, sino por su proceso en la hora de fabricación y por su ciclo de vida a la hora de que pierden su vida útil. Algo que no dijimos porque, o sea, en realidad no nos presentamos, es que dentro de las características que tiene nuestro equipo de trabajo, el objetivo principal, y creo que en pandemia redoblamos la apuesta y ya no solo buscábamos construir con materiales de menor impacto ambiental, sino que lo que estamos tratando de generar es un impacto positivo en nuestras intervenciones en territorio. Cuando nos dimos cuenta la capacidad que teníamos de transformar, si sabíamos traducirlo a eso, junto con los aventureros que nos dejan hacerlo en su territorio, en su terreno, digamos, teníamos la posibilidad de generar un mejor ecosistema o recuperar una parte de un ecosistema que había sido alterado. Entonces, también la decisión del uso de los materiales y de la reconstrucción para mejorar la habitabilidad de una vivienda o de una escuela, cuando nos toca proyectar escuelas, con el arbolado autóctono, con investigar con el recurso de Google Earth. O sea, en la pandemia aprendimos a usar todas las herramientas de Google Earth y podemos ver cuál es la historia clínica parcelaria, cuál es la huella que tenía antes de que exista el loteo, ver los cursos de agua, o sea, todos esos agentes tratamos de volver a ponerlos, digamos, hacer como una reconstrucción de ese paisaje y de imaginarnos a la hora de proyectar que lo ideal sería que esa vuelva a ser una casa en un entorno natural, esa casa que estamos proyectando como muchas veces en situación de tabula rasa, en un terreno que no queda nada. Pero sí tratar de reconstruirlo, por lo menos en el imaginario. Llama mucho la atención cómo hacen con los terrenos para lotearlos, los desmontan en muchas ocasiones los desmontan completamente
para poder lotearlos, no sé si cómodos, para que se puedan ver bien, no se entiende bien para qué es ese desmonte general, para después venderlo y que la persona que vaya a vivir a ese lugar vuelva a plantar, teniendo un árbol capaz que era de muchos años, tiene que volver a plantar y empezar el ciclo de nuevo, y nos pasa, o sea, nosotros no sé si lo teníamos tan en cuenta antes, con la pandemia y con los recursos de Google Earth y eso, nos dimos cuenta que es terrible el cambio que se hace cuando se lotea, simplemente cuando lotean. Entonces la idea de esto que dice Eva, de poder regenerar ese espacio, que simplemente se destruyó para poder poder poner una vivienda. Claro, entonces estamos como viendo la forma de a poquito de poder tener en cuenta los árboles, las cuestiones autóctonas, no sé, volver a reconstruir ese espacio que se destruyó, que es perjudicial para todos, encima, ¿no? Bueno, quiero hacer una mención. Nosotros 4 integramos parte de una red porque hay consultas sobre profesionales de bioconstrucción a nivel nacional que se puedan contactar. Nosotras las 4 integramos la red ProTierra Argentina, que es una red argentina de construcción con tierra. En estos años se desarrolló muchísimo, tiene diferentes áreas donde se desarrolla la cuestión del hábitat, la cuestión normativa, de desarrollo de materiales. Tiene su página en funcionamiento que está al alcance de todos. Ahí van a encontrar bibliografía, profesionales, cuestiones de normativa, relevamientos de construcción con tierra a nivel nacional. Participan universidades de todo el país, constructores, profesionales, investigadores. Digamos, es una red bastante interesante de construcción con tierra, donde puede ser la primera ventana para quienes estén interesados en conocer qué es a lo que pueden acceder en lo que es a la construcción con tierra a nivel nacional, y a lo mejor ahí buscar profesionales en el territorio donde se encuentran. Hay un mapita ahí en la página. Donde... Yo ahora estoy intentando compartir la página. No me está cargando la página, pero si alguna puede tirar la dirección de web de la página, ahí hacen las consultas. Igual lo pueden buscar, Red ProTierra Argentina. Y por las dudas, antes de que terminemos, que tendríamos también que haberlo nombrado al principio, es cómo estamos conformados. O sea, Tierra de la Vista es un estudio que está conformado por muchos seres y mucha gente, pero muchos seres humanos hermosos, que está Natalia Gómez, es diseñadora y es docente y es artista y es chelista, que está trabajando en TAB. Avi es Avi Haddad, Natalia es de Temperley. Avi es de Santo Tomé. Avi Haddad es mediadora cultural y patrimonial, que está trabajando en toda la parte, y también es una gran artista, y es de Santo Tomé de Santa Fe. Con la Mario hacemos puente ahí con Verdea y con el litoral. Está Gerardo Mezquida, que es ecosanitarista de Córdoba. ¿Quién más? Está Mercedes Codone, que Codone. es de Codone, que es de Luján. Y bueno, lo que vamos haciendo es teniendo una dinámica de asociarnos a veces por proyecto. Tenemos amistades que nos van vinculando en diferentes proyectos, y está bueno ir recorriendo, uniendo el territorio con un objetivo que es este, ¿no? De reconstruir el ecosistema. Y también es importante esto de estar también vinculados con otras disciplinas, y nosotros trabajamos no solamente con arquitectos, sino con personas que se dedican a otras cosas y saben, o sea, Gerardo Mezquera es ecosanitarista y sabe muy bien sobre todo el saneamiento de agua. Capaz que nosotros estudiamos, pero no podemos llegar a calcular exacto algunas cuestiones que él sí. Entonces, valorar también otras profesiones y cómo uno se puede complementar, y no hace falta que uno sepa de todo, sino que complementándose con otras profesiones ya está. El equipo queda, se arma y se pone a diseñar un montón de otras cosas.
Sigo con las consultas del chat. Preguntan sobre bibliografía básica para comenzar a meterse en el tema. Ahí en la red ProTierra hay una parte de mediateca. A lo mejor pueden meterse ahí. Hay un montón de charlas subidas en YouTube sobre diferentes temáticas que tienen que ver con la construcción con tierra, con la separación de aguas grises, el saneamiento ambiental de las aguas. Bueno, todos temas a lo mejor no tan directos, pero también relacionados. De todas formas, Bueno, nosotros vamos a compartir bibliografía en el avance de cada una de las charlas, vamos a ir compartiendo bibliografía relativa al contenido que demos en cada charla. también. El aire, bueno, Natacha, genia, ahí anda, Natacha, ¿cómo va? Otra protierra que está ahí Natacha conectadísima. Bones, maestra en terminaciones murales de tierra. Con ella hicimos un curso y quedó plasmado un mural en tierra en la UTN que está divino. Así Está dentro de la visitar. UTN. Está Es dentro. maestra, Natacha. Ajá. Bueno, el aire es uno de los mejores aislantes y no cuesta nada, tal cual. La celulosa proyectada se puede utilizar en reemplazo de la lana de vidrio también. Después, en mi única experiencia en BTC en el año 2009 tuvimos un inconveniente de la fabricación, era muy lenta, por lo que el cliente en un momento tomó la decisión de cambiar de sistema constructivo. ¿Hay hoy por hoy algún proveedor de BTCs? Sí, hay proveedores. En la red ProTierra también están ahí anotados. De acá de la zona hay prensas, hay posibilidad o sea, hay gente que tiene las prensas y si se les encarga se pueden hacer, pero bueno, el tiempo de fabricación de los BTC es organizarlo, no es complicado. Hay una fábrica de BTC también en la zona de Urquiza, por ahí. Después, bueno, se puede hacer la red de BTceros, ¿no? Hay una red de BTceros a nivel nacional que también tienen diferentes tipos de producción de BTCs y a distintas escalas. Pero bueno, también es algo que se puede hacer in situ si uno consigue que alquilar o que le presten o hacer algunas prensas. Hay algunas prensas, por ejemplo la Simbarrán, que es una prensa que se pueden bajar los planos para hacerla con un herrero, que son muy simples, se pueden bajar de internet porque son libres, y ahí se puede hacer o sea, se puede planificar una instancia de hacer el material. Lo que sí necesita el curado, porque como se estabiliza con un porcentaje mínimo, pero un porcentaje al fin de cemento, necesita el tiempo de curado necesario. Que son los 21 días. Sí, y tiene que haber un espacio físico para dejarlos a la sombra, cubiertos, acopiar también el material que se utiliza. En el próximo capítulo. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero sí hay proveedores, también se puede hacer in situ en la obra, es una decisión bastante económica, pero bueno, se necesita como todo acompañamiento, espacio físico, bueno, hay que analizar en el conjunto del proyecto, también el proyecto o sea, proyectar también las etapas de obra, los tiempos de los materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Podrían pasar esa página? ¿Cuál? ¿La página de cuál? La de Red ProTierra, la la de Red compartimos. ProTierra, ahí. La Red ProTierra está compartida. Y la de BTC, si es la de BTceros, no la conozco, pero habría que buscarlo o preguntar en la red ProTierra, que hay un montón de BTceros y seguro que les van a responder. Se las respondemos en el próximo capítulo cuando veamos el material constructivo propiamente dicho. Ahí está. Bueno, creo que... Era la Red ProTierra que apuntaba Noel. Listo, me parece que ya salvamos todas las consultas del chat. No sé si alguien quiere hacer consulta abriendo micrófono, también siéntanse libres, o comentar algo, alguno que haya tenido experiencia en construcción con tierra. Estamos acá todo para aprender y escuchar. Quedó una pregunta que justo ahí Eva me cortó para empezar la parte de preguntas, que ahora pasamos por alto, que una persona preguntaba sobre el tema de machimbre, que yo le di, por ejemplo, di el ejemplo de la pared, y lo que consultaba era en techos. En techos también se puede utilizar como aislante, o sea, poner machimbre, generar una cámara de aire y tener mayor aislación. Es más, antiguamente se ponían los cielos rasos y se generaba toda una cámara de aire para que el calor se acumule en esa cámara de aire entre el cielo raso y el techo definitivo,
que después se dejaron de utilizar. Es más, en muchas viviendas se sacaron esos cielos rasos porque decían, no sé, quiero más amplitud, qué sé yo, y tuvieron cambios climáticos súper importantes dentro de la vivienda, porque ese cielo raso era la forma de aislarse de la temperatura exterior que le da al techo, ¿no? Sí, hay que, Por ahí el error es que la mala prensa que tiene el machimbre o el cielo raso de madera es que a veces se aplica mal y se hace como un recubrimiento interior de un techo, sin tener en cuenta que para que ventile tiene que tener ventilación cruzada, tiene que tener aperturas de ingreso y de salida del aire para poder evacuar, porque si no genera un problema más grande, que es que tenés un material que tenés que mantenerlo porque con la humedad se hace pelota. Pasa lo mismo en... Pelota, terminé, perdón, no mucho. No, pasa lo mismo en el tema de los cimientos, cuando Eva mostraba su casa, que nosotros en muchas ocasiones elevamos las viviendas y generamos una cámara de aire inferior, o sea, debajo del piso. En esa zapata corrida que le armamos, o en el tipo de cimiento que le armemos, le dejamos ventilaciones también. Pequeñas ventilaciones para que no se acumule humedad debajo de ese piso. Que antiguamente en muchas casas se hacían los pisos de madera más elevados, justamente para aislarse del suelo y generar esa cámara de aire. Y hoy en día, si uno quiere plastificar esos pisos, dependiendo qué plastificado le pone, le tenés que agregar camaritas de aire. Porque cuando dejás de que respire, o sea, tapás todos los poros de la madera, dejás que respire ese espacio, se generan humedades y se termina pudriendo la madera. O sea, a veces es contraproducente impermeabilizar superficies, más Por superficies naturales. En Santa Fe nos pasaba que teníamos casas que a veces que resolver problemas de humedades en casas antiguas, en donde te decían, pero nunca hubo humedad en esta pared, no es un problema de la pared, algo pasó, y en realidad lo primero que se hizo fue taparle las ventilaciones porque a alguien se le ocurrió que iban a entrar, no sé, bichos, fantasmas o qué sé yo, o cambiarle los pisos y sacar esa cámara de aire, el parqué de madera, los pisos no parqué, porque el parqué Con el tablonado, los de tablonados se reemplazan por claro, La los pinotea. de pinotea se reemplazan por suelos, por hacer un contrapiso y ponerle cerámicos, y en realidad capaz las paredes no tenían unas buenas aislaciones hidrófugas porque no lo necesitaban, o porque no se hacían con tantos requerimientos como ahora, que es como la barrera. Tenía ganas de decirlo. Bien. Bueno. Aparte además porque tenemos ganas de decir un montón de cosas, así que... Podemos seguir hablando. Sí, se puede hablar sin parar una semana, veo. Hay mucho para decir, ¿no? Sí. Igual guardemos para lo que viene, chica, hay un montón de... Sí, si no, Eva nos reta. No, eso, y también decir que para la próxima, si les surgen consultas, al finalizar de la próxima charla, vamos a abrir de vuelta el espacio para hacer consultas. Si les queda alguna consulta, la podemos contestar en la próxima también. Obvio, bien. Sí, yo por ahí dos cosas, una referida al material, como dijo el Caro, a medida que nos vayan entregando las chicas el material, vamos a ver cómo lo colgamos, o si lo hacemos llegar o vía mail a todos los participantes, o lo colgamos en la página. Segundo, todas las jornadas van a quedar en nuestro canal de YouTube, o sea que también se puedan repasar posterior a cada jornada. Así que eso del material se resuelve. Y lo otro por ahí, reforzar algo que a mí me parece importante, sobre todo estando en un colegio de profesionales, ¿no? Y uno se siente por ahí obligado a reforzar esta idea. A mí me parece que es fantástico, porque es una cuestión que no se debe frenar la autoconstrucción, sino que se debe, para mí, facilitar y potenciar y fomentarla de manera sana, ¿no? Me parece que es un proceso muy lindo para aquellos que lo necesitan, obviamente, y como acto colectivo para mí es algo muy enriquecedor, pero me parece que es condicional, ¿no? Que se puedan apoyar siempre y que deben apoyarse siempre, esto lo deben entender en un profesional, por cuestiones que tienen que ver con riesgos, normativas. Hoy hemos hablado, yo escuchaba
miles de posibilidades técnicas que nos pasan a todos en obras a diario con diferentes situaciones, entonces no es lo mismo un suelo, reconocer, cambiar sobre la marcha, planificar un proyecto, etapas. A mí me parece que es fundamental y es indispensable que todas las personas, me da mucha envidia y ojalá, no sé si me faltará mucho, pero pensar en mi proyecto de vejez comunitaria, María Marta, la verdad que me da mucha envidia. Yo empezaría por la barra, una buena barra con muchas botellas para las botellas, Una no van a tapia. tener jamás COVID, una buena tapia para, sí, anti-COVID, con mucha bebida, pero no, digo, todas estas cuestiones a mí me parece que se deben llevar adelante siempre con asesoramiento, para que el proceso sea sano, porque creo que luego entre agua o haya un problema de ese tipo sería menor y la idea es evitar cosas más feas, ¿no? Y a mí me parece que para eso, construir es un oficio, yo creo que se puede llevar adelante, aprender, incorporar técnicas, tecnologías, pero lo que ustedes han dicho acá y han expuesto son cosas que lleva años estudiarlas, me parece que hay una expertise, hay experiencia en el tema, hay vocación, y creo que eso es indispensable y lo tiene un profesional, ¿no? Yo, si me voy a un extremo, digo, si yo me quiero autooperar, no creo que prescinda de un médico, pero bueno, sin ser tan extremo, me parece que hay que decirlo y creo que todos ustedes comprenderán que sí o sí siempre es bueno y es necesario y así debe ser tener un profesional a mano para guiar el proceso, ¿no? Me parece que esto es muy lindo cuando todos colaboran de ese tipo. Así que bueno, simplemente eso, nada hoy, ya en las próximas quedarán las chicas ya manejando todo el ambiente ellas. Creo que ha sido muy jugoso, a mí me pareció muy interesante, muy lindo. Agradecerles a todos nuevamente, a todas y todos, y bueno, si quieren decir algo, chicas, yo por mí más que gracias, nada más, así que bueno, hasta ahí llego yo. Les dejo si quieren cerrar con algo más. No, que Dale, vamos. intenten hacer el ejercicio, así les surgen dudas y podemos contestarlas la próxima. Que está bueno el ejercicio de hacerlo cada uno con su vivienda. Caro, repasar las fechas. Bueno, no. Pásame. Próximo jueves vamos a hablar sobre materiales y técnicas y tecnologías bien en concreto, vamos a explicar algunas, a hablar más sobre elementos constructivos, vamos a ver más fotos de obras. Esto fue bastante más conceptual y teórico. Y Bueno, cubiertas verdes. y de cubiertas verdes, que es un tema bastante interesante. Hoy hicimos mucho hincapié en la construcción con tierra y bueno, también está la parte de cubierta verde que es sumamente interesante. Y el último va a ser la cuestión normativa, que aunque es un poco pesado y denso, es muy necesario que conozcamos cómo van los avances en este sentido, porque suele ser uno de los impedimentos más importantes a la hora de concretar el proyecto, con el cual nosotros hemos trabajado muchísimo y tenemos bastante experiencia, más felices, menos felices, pero experiencia que está bueno que podamos volcarle, así las aprovechan en el caso de que quieran concretar algo sabiendo cómo son los pasos, digamos, para lograr aprobaciones en tecnologías que por ahí no son tan tenidas en cuenta en los reglamentos de edificaciones comunales y municipales. Sobre todo porque hay posibilidad de aprovecharlas con créditos estatales y demás, entonces bueno, un poco eso va a ser el último encuentro, como tener en cuenta esta cuestión, que es bastante importante, aunque parezca pesada y totalmente ajena, no, termina siendo una de las principales trabas a la hora de concretar, y bueno, nosotros hemos sorteado bastantes pasos en el camino, así que queríamos compartir también con ustedes ese tema. Así que bueno, no, muchas gracias a todos por participar, por la atención sostenida, que fue bastante denso lo que pusimos, y bueno, nada, los esperamos muy ansiosas para los encuentros que vienen, van a ser los jueves, los próximos jueves a las mismas horas, Y de no hay 6 que a volver a 8. inscribirse. Y preguntan si hay que volver a inscribirse, eso no sé, Julio. Entiendo que no. No. Ya están inscritos, así que es el mismo link. Si yo había algún problema un día antes, se le envía otro link, pero no. Bueno, Bien, y si bárbaro. quieren por ahí difundir un poco la charla, acuérdense que la otra queda expuesta, así que si hay alguien que no se sumó hoy y que piensen que le puede interesar, difundan un poco y bueno, los esperamos la próxima. Nos Gracias. vemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias por participar.
Gracias a ustedes. Chao, Nati. Da una